A partir de ahora, cuando salgamos, nadie se equivocará nunca más. Ella miró a los demás en la habitación. Gracias a todos por hoy, especialmente a ti, Skillar. Gracias por apoyar a mi hermana. Es lo mínimo que podía hacer. Skillar le dedicó una sonrisa amable a la hermana mayor de su novia. Comprendía profundamente las acciones de la hermana gemela. Bueno, ya me voy a Tita, no des demasiadas vueltas, ¿de acuerdo? Pijan abrazó a su hermana, sabía exactamente cómo se sentía Tita. Así era su hermana, gentil y amable. Una persona así merecía la bondad de los demás, no la crueldad que Maya quería hacerle. A Tita nunca le había hecho daño a nadie, no se merecía eso. Tenía un corazón tierno y puro. A Tita nunca le había hecho daño a nadie, no se merecía eso. Tienes un corazón tierno, Tita, lo sabes, pero en algunas situaciones no tenemos por qué dejar que nos pisoteen. Mientras siga a tu lado, no dejaré que nadie te haga daño. Gracias, hermana Piján, dijo a Tita con los ojos llenos de lágrimas. Abrazó a su hermana con más fuerza, sintiéndose segura y cálida en los brazos de su hermana. Piján soltó a su hermana menor y se giró para despedirse de todos. Como ya era hora de que todos se fueran, lentamente comenzaron a salir para regresar a sus propias responsabilidades. Sin embargo, Skillar decidió regresar a su oficina con su pareja, ya que aún tenía que firmar algunos papeles, pero en lugar de sentarse en su escritorio, la jaló con cuidado hacia el sofá de la habitación. Por un instante el silencio llenó la habitación. Atita comprendió cómo se sentía su pareja y no se molestó en absoluto, aunque la situación inesperada la afectara. Al principio todos pensaron que hoy sería una conferencia de prensa normal, pero entonces su hermana les dio una gran sorpresa sin avisarles. Así que quizás tenía sentido que Skillar todavía estuviera un poco preocupada por su exnovia, al menos por ser alguien con quien alguna vez compartió un momento. Incluso si eso fuera cierto, Atita no se sentía molesta ni celosa en absoluto. ¿Estás bien, Piflin? ¿Por qué me preguntas eso? Solo me preocupa cómo te sientes, porque al final tú y Maya fueron pareja. ¿Puedes venir a sentarte en mi regazo? Quiero darte un abrazo. Esquilar preguntó con dulzura, pero no esperó la respuesta. Con un pequeño movimiento, levantó fácilmente a su novia. Atita no se resistió en absoluto. En momentos como este, a veces, un cálido abrazo de la persona que amas es justo lo que ambas necesitan. Sentémonos y hablemos así. Es más fácil mirarnos a los ojos. Su suave voz calentaba el corazón del oyente y la forma en que miraba a su compañera lo decía todo, tan sincera, sin nada que ocultar. Por lo sucedido antes no era que no sintiera nada, pero las razones de Pijan lo dejaba claro. Nadie tenía el derecho de lastimar a los demás. Skillar no podía negar que el vínculo emocional que aún tenía con su exnovia, alguien que alguna vez significó algo para ella, le impedía lastimar a Maya. Así que la mejor decisión que podía tomar era dar un paso atrás y dejar que Pijan asumiera plenamente su rol de hermano mayor, sin interferir. Pijan hizo lo correcto, tenía todo el derecho a proteger a su hermana menor. Lo que Maya hizo fue un poco exagerado, se pasó de la raya porque si Skillar hubiera tenido que callar a su exnovia con sus propias manos, sabía que habría sido increíblemente difícil. Maya era parte de su pasado, pero nunca la vio como una enemiga. Aún así, la persona sentada en su regazo ahora mismo era alguien importante en su vida. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.